explicación. Y damos gracias porque Él siempre nos da oportunidad, nuestro gran maestro, para seguir aprendiendo. Amén. Así que ponemos una breve oración. Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso, gracias por este momento tan lindo de conexión entre las naciones, de Argentina, de Chile, de Uruguay, y hasta donde esta comunicación llegue, que llegue, Señor, bajo la unción, bajo la dirección de la guía de tu Espíritu Santo. En tus manos ponemos esta reunión, en tus manos ponemos y me pongo, Señor, para que sean esas palabras que vienen de tu corazón hacia nuestros corazones, para bendecirnos, para edificarnos, para tener un tiempo de fecundidad, de que dé mucho fruto para nuestras vidas y a través de nuestras vidas bendecir a muchos. Te damos gracias. En tus manos y bajo el control de tu Espíritu Santo nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amadas hermanas. Bueno, van a empezar a compartir el PowerPoint. Andrea es la que está compartiendo entonces en una instancia, cuando hablábamos de la inteligencia emocional. Ya desde el año pasado, Dios me está llevando a hablar sobre el tema del shalom de Dios, ¿no? Y a ver si lo podemos poner, a mí me aparece, si lo podemos poner en pantalla toda, ¿sí? Abajo, a ver, en la copita, como dicen, ¿no? Ahí abajo, la copita. Ahí aparece la... ¡Ay! Está excelente. Muchísimas gracias, Andrea, por esta tu ayuda. Y bueno, vivir una vida sin violencia, vivir una vida en el shalom de Dios. Estamos viviendo, y todos lo sabemos, tiempos de mucha violencia, la violencia que aumenta, la violencia que aún escrito está en la palabra de Dios cuando dice que la violencia se aumentará, la agresividad, las contiendas, y lo estamos viviendo cada vez más, ¿no? Y vemos que una vida, ¿cómo quiere Dios que la vivamos? Eso es como ese gran taller. Por eso esta imagen que vemos, ¿no? Un taller donde está el pintor, que es Dios, y ese fieltro blanco para que, bueno, podamos pintarlo como Dios y en el diseño de Dios. En un mundo que vivimos donde justamente se diluyen los valores, donde lo que está siendo tan atacado es el diseño de Dios. Como cuando en el Génesis y dijo Dios, hagamos el mar, hagamos la luz, hagamos la creación, hagamos al hombre y hagamos a la mujer, a imagen y semejanza de él. Y le dijo, fructifíquense, les dio una tarea, les dio un propósito, ¿sí? Y ese diseño de Dios, hoy vemos cuán atacado está siendo por ideologías, por mentalidades que muchas veces están tan apoyadas por los mismos gobiernos en pro de atacar el diseño de Dios. En esta hora vamos a ver que se une a lo de la inteligencia emocional, porque Dios quiere que vivamos una vida con inteligencia. El sabio Salomón decía, 3 cosas le tenemos que pedir a Dios, más que todas las cosas: sabiduría, inteligencia y prudencia. Una vida con inteligencia emocional es una vida que vive con las características del fruto del Espíritu Santo. Cuando tuve que preparar el tema de la inteligencia emocional hace buenos tiempos, mi pastor me dio un libro que es el de Daniel Goleman, un libro que es enorme, grande, grande, y que es el de la inteligencia emocional. Y cuando me empecé a prepararlo, Dios me mostraba, una persona con inteligencia emocional es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona con inteligencia emocional es una persona que vive las características del fruto del Espíritu, que lo vemos en el libro de Gálatas. Gálatas 5, ¿qué dice? 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
humildad y dominio propio, o mansedumbre y dominio propio. Entonces vemos y vamos a ir trabajando a lo largo de esta reunión, de este taller juntas y siguiendo las placas, esta vida sin violencia, esta vida en el shalom de Dios, esta vida con inteligencia emocional y espiritual. Adelante entonces, Andrea, en la siguiente placa. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Qué hermoso decía el salmista esto, ¿no? ¿Quién es el hombre, quién es la mujer que desea vida? Pero no cualquier vida es la que Dios diseñó, sino esa vida plena, esa vida abundante para ver el bien. Y vemos aquí la imagen de un árbol. Y les contaba que con mi mate, yo tomo una yerba de Uruguay que tiene, junto con la yerba mate, ginkgo biloba y ginseng. Y miren, este árbol es el ginkgo biloba, que es el árbol que sobrevivió a Hiroshima. Es impactante esto, mis amadas. Es impactante, porque Hiroshima sabemos que fue donde se tiró la bomba atómica, que destruyó toda una ciudad y por muchas décadas las consecuencias de las radiaciones se vieron en niños que nacían con malformaciones, con problemas genéticos, donde destruyó todo lo que era vida. Y el único árbol que sobrevivió fue el ginkgo biloba. ¡Qué resiliencia! ¡Qué capacidad de supervivencia! Bueno, Dios puso en el corazón, en el ser humano, esa semilla de sobrevivencia, más allá de todos los dolores y problemas de la vida, de las tormentas que tengamos. A veces sentimos la bomba atómica que vino y cayó en este momento de mi vida. Dios, en una vida de la mano del Señor, en una vida que vive en el Espíritu Santo, como ese ginkgo biloba, renace, revive. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y nos da la victoria siempre. Amén. Adelante. En la siguiente placa. Decía Jesús, qué hermoso, en Juan 10:10, muy conocido por todas: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otra traducción dice, para que tengan una vida plena. ¿Y qué es la vida abundante? Es la vida con inteligencia emocional. ¿Qué es? La vida llena de las características del fruto del Espíritu, donde, en primer lugar, cuando Dios nos diseña a su imagen y semejanza, lo primero y la esencia de Dios, que es en el ADN de Dios, amor. Dios nos crea con la capacidad ilimitada para amar y para ser amadas. Gozo. El gozo es mucho más que alegría, es más profunda, porque aún hoy yo estoy viviendo una prueba o tú estás viviendo un dolor, una situación difícil, una situación que te perturbe. Sin embargo, nada te va a quitar el gozo profundo de saber que aún en esta prueba Dios está contigo y que hay esperanza de victoria, de que esta prueba vas a salir victoriosa. Y también el gozo profundo, que esta prueba, este dolor, este momento de gran perturbación o conflicto, situación difícil, hay un sentido de propósito para bien y para bendición en tu vida. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Y eso es características de la inteligencia emocional. Saber manejar nuestras emociones en las problemáticas de la vida, que las tenemos todas y en todo momento. Y aún en un mismo día puede empezar el día lindo y viene una mala noticia o viene una situación de conflicto con alguien. Es propio de la vida. El punto es que el conflicto, el dolor, va a formar parte de la vida. El punto es cómo aprendo a manejarlo. Cuando uno encuentra esperanza y propósito en cada dolor y situación difícil, eso es parte de esa inteligencia emocional que Dios nos da
para aprender a manejarla. Adelante. El shalom es el diseño de Dios. Y saben que la palabra shalom es una palabra hebrea que significa mucho más que paz. En el Nuevo Testamento la palabra es en griego, porque en el Nuevo Testamento se escribió en griego y en arameo, es eirén. ¿Qué es shalom? Es el bienestar en todas nuestras dimensiones de la vida, en la física, en la psicológica, en la social y en la espiritual. Dios nos hizo seres integrales. Tenemos un físico que hay que cuidar, templo del Espíritu Santo, una psiquis, una vida psicológica y emocional, una vida social. Dios nos hizo relacionales, no para vivir en solitariedad, para vivir en relación, y una vida y una dimensión espiritual. En todas ellas, Dios preparó y diseñó el completo estado de bienestar. Adelante. En la siguiente. Shalom significa el bienestar integral, estar bien, es decir, bienestar, bien ser y bien vivir. Así nos pensó Dios, qué hermoso, así nos diseñó Dios para vivir en ese bienestar, en ese bien ser y en ese bien vivir. Adelante. En la siguiente. Así fue el diseño. Sin embargo, sabemos que en ese Génesis, donde Dios le dice al hombre, te haré la ayuda idónea, no bueno que estés solo, esa es la dimensión relacional, los haré a mi imagen y semejanza, para que vivan en el amor, plenitud. Adelante, la anterior, la de la OMS. Ahí está. Y que tengan una tarea, fructificarse y dominar y señorear en la tierra. Miren qué interesante, todo siempre me maravillo que lo que está escrito en la palabra, hoy la sociedad y la ciencia lo toman. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, el organismo máximo en salud. Y dice así, que la salud, la OMS la define como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¡Qué maravilloso! Que la Organización Mundial de la Salud define salud tal cual como está definido en la palabra de Dios. ¿Sí? Adelante. Sin embargo, ¿qué sucede? Con la caída, con el pecado, cuando Eva desobedece y lleva también en la desobediencia a Adán y Eva a decir, Dios le dijo, disfruten de todo este Edén, de todo lo que diseñé, pero no coman de este árbol. Ahí está cómo el pecado entra, abre la grieta para que entre en el pecado el dolor, la violencia, el sufrimiento, la enfermedad. Y vemos que esto es lo que hoy vivimos. Y a mí me gusta compartirles siempre en estadísticas del hoy, para saber dónde estamos paradas hoy, ¿sí? En este mundo frente a la realidad de este mundo caído. ¿Por qué es importante saberlo? Para actuar con inteligencia emocional y como mujeres y hombres de Dios y como iglesia para intervenir llevando la luz y la esperanza de Dios, llevando los principios del reino de Dios, que son los principios de cómo Dios diseñó ese bienestar, ese shalom, y además para ser luz y sal en un mundo que necesita tanto de los principios del reino. Y vemos aquí en la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, datos claves a nivel mundial. Aproximadamente, miren, 470.000 personas son víctimas de homicidio cada año. Casi 500.000 de personas. Alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas íntimas. Lo vemos en Uruguay, lo vemos en toda América Latina.
la terrible realidad de la pareja íntima quitando la vida a la mujer que eligió como pareja. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y o sexual, la mayoría por su pareja íntima. Adelante, seguimos. Cerca de 500 personas mueren a diario como resultado de la violencia interpersonal en las Américas. La región tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, 3 veces más que el promedio mundial. Y esto es terrible, nosotras latinoamericanas, mucho más que Europa, que África, que Asia, 3 veces más de homicidios en nuestra región, en nuestra amada América Latina, vemos esta realidad. El 38% de los niños experimentan abuso cada año, y estos son alrededor de 99 millones de niños en la región. El abuso de las personas mayores se estima que es de un 32% en las Américas. Sin embargo, el número puede ser mayor en algunos contextos. Globalmente, solamente 1 de cada 24 casos de abuso de personas mayores son realmente reportados. ¿Eso qué significa? Que mucho más. Y 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o violencia sexual por parte de su pareja. El tema de la violencia, lo más triste es ver que es sobre todo interfamiliar. ¿Y quiénes son los que sufren víctimas de violencia? Los más frágiles. ¿Quiénes son? La mujer frente a la fuerza del hombre, el niño frente a la fuerza del adulto y el anciano frente a la fuerza del adulto. En las familias hay niños, hay mujeres, hay ancianos, y vemos que están siendo víctimas en estadísticas tremendas de violencia de todo tipo, no solo física, psicológica, sexual, patrimonial, tantos rostros que vemos que tiene la violencia. Adelante. En la Constitución de las Naciones Unidas, miren, en la parte de la educación, ciencia y cultura, miren lo que declara. Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe erigirse los baluartes de la paz. Adelante. ¿Y de dónde vienen las guerras y los pleitos? Del propio corazón, lo dice la palabra de Dios. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Por eso, como dice allá, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón de no engancharnos con la ira, con la bronca, de no hacernos la cabeza, se dice en Uruguay, darnos manija, ¿sí? De qué horrible, me enojé, todas nos enojamos, pero la inteligencia emocional es seguir el principio de Dios, que no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo. Aprender a manejar el enojo y la ira es muy importante, es elemento de la inteligencia emocional. La ira es una emoción muy potente, que puede llegar a las guerras, pero es lo que empieza como una mechita, termina en una fogata. Está en nosotras apagar cuando es una mechita, cuando lo puedo controlar. ¿Cómo? No dejo que el sol se ponga sobre mi enojo. No permito acostarme con ese problema. No permito darme manija y la cabeza. Si hay un problema, trato, si no puedo solo, de hablarlo con alguien, un consejero que me ayude, liberarlo, oír a la persona y decírselo, hablar desde lo que siento. A mí me duele lo que tú dijiste, a mí me pone mal y me gustaría reconciliarme, me gustaría que lo hablemos. Antes que sola permite que la mente mía vuele, agudice, aumente la ira y termine en pleitos, guerras y contiendas que a veces cuesta mucho apagar. El fuego, cuando es una fogata, se vuelve incontrolable.
Por eso la sabia palabra de Dios, que lo toma la inteligencia emocional, dice: no permitas que el diablo se meta para darte manija en tu mente, porque es en la mente del ser humano y en el corazón donde comienzan todos los pleitos. Adelante. También la ONU dice en su constitución: la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo, en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y de cooperación mutuos. Miren esas palabras que destaco ahí, que lo trae la Constitución de la ONU, que marca hoy tanto de lo que hoy mueve las naciones a nivel mundial. La paz no es solo ausencia de conflicto, sino que requiere lo que estamos hablando, un proceso intencional de nosotros, positivo, pensar en positivo. No te enganches con ese problema, con esa bronca y te desmanija. Dinámico, requiere un proceso participativo de diálogo con el otro, con aquella persona que hoy capaz que estás media peleada, o estás enojada, o te produjo un dolor, o te enojó. Busca el diálogo siempre y buscar un espíritu de buscar entender y de cooperación mutua. ¿Saben que la inteligencia emocional, otro elemento clave tiene? La empatía. ¿Qué es la empatía? Me pongo en el lugar del otro para entenderlo. Si yo me quedo en mi bronca, me doy manija y saben, de la mechita terminó la fogata, el fuego que terminó incendiando todo. En cambio, si yo enseguida trato de ponerme en el lugar del otro, digo: ¿y por qué esta persona habrá querido molestar? ¿Y por qué esta persona está tan enojada? Miren, les comparto una realidad muy, muy clara. Una persona violenta es una persona que sufrió violencia en su vida. Una persona agresiva es una persona que vivió agresividad en su vida. Es decir, el ser humano tiende a actuar y a hacer activamente lo que sufrió pasivamente. Y cuando uno entiende esta verdad, da tanta inteligencia y sabiduría para vincularnos, porque uno deja de engancharse tanto: qué agresiva, cómo me agredió, cómo me violentó, para entender: wow, esta persona sufrió muchas agresiones, por eso actúa así, mucha violencia, por eso actúa así. Eso no quiere decir que uno a la violencia le tiene que poner límite con vigor, por supuesto, no dejarse pasar por la violencia y la agresividad. Pongo límite con vigor y firmeza, no con violencia ni con agresividad, con vigor, con firmeza. Ahora, comprender que no significa justificar, nunca vamos a justificar el maltrato, la violencia y el destrato y la agresividad, pero sí comprender nos ayuda a pararnos distinto, con inteligencia emocional, frente a situaciones donde todos vivimos agresiones, violencias. Está en mí hacer la diferencia de no ojo por ojo, diente por diente, me la hiciste, te la devuelvo, porque es una bola de nieve, que ahí son las guerras, no termina nunca, sino que pongo con vigor y con firmeza un límite y corto esa violencia, siendo empática, y que Dios quiera que pueda hasta ayudar. Muchas veces me ha pasado a mí decir: necesitas ayuda. Debajo de esa agresividad que tenés hay mucho dolor. Debajo de esa palabra hiriente hay una persona herida. Y saben que muchas veces cuando le muestro eso, wow, la persona se quiebra, porque debajo de esa fortaleza de agresividad y violencia hay una persona doliente y sufriente. ¿Mm? Entonces, busquemos la empatía, dimensión de la inteligencia emocional también. ¿Para qué? Para evitar guerras, contiendas y problemas, y con empatía,
con límite a la violencia, sí, y buscando el diálogo, el entendimiento y la cooperación. Bueno, no estoy para competir, busquemos juntos ayudas, eso va haciendo la diferencia. Adelante. La siguiente. Le cuesta pasar, por eso. Bueno, un tiempo para que en todos estos contenidos vayamos pensando cuánto Dios quiere que cuidemos ese shalom. Mire lo que decía el apóstol Pablo a los Efesios. Yo pues preso en Cristo, a la anterior. A ver, la siguiente. Preso en Cristo ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, característica del fruto del Espíritu, ¿no? Soportándonos con paciencia, fruto del Espíritu, los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una intencionalidad. Dios nos llama a ser intencionales para vivir la vida como la diseñó Dios, para vivir la vida en el shalom de Dios. Humildes, mansas, soportándonos con paciencia en amor, solícitas siempre en trabajar y guardar la unidad para lograr siempre la vida en paz. Adelante. Y vemos aquí. Qué lindo cuando en Hebreos, y considerándonos unos a otras, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Siempre en ese estímulo, el motivar al otro. Shalom, miren San Juan Crisóstomo en el siglo IV, miren lo que decía. Uno de los padres de la iglesia, ¿no? Patriarca de la iglesia del siglo IV, después de Cristo, ¿sí? Decía, considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra, porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra. ¿Para qué? Esta es la misión de la iglesia, ser luz y sal en un mundo caído, lleno de violencia, de confusión y de agresión. Ser luz y sal para que el error sea desterrado. ¿Cuánta ideología del error, negativa, mentalidades que están destruyendo el diseño de Dios? Ese error sea desterrado. Que la verdad reine, es la verdad de Dios la que tiene que hacer reinar y somos nosotros sus instrumentos. Que el vicio sea destruido. Cuántas adicciones de todo tipo, no solo a las drogas, al juego, al sexo, a la pornografía, a la comida, al internet, que ata, porque el vicio, la adicción ata. Lo contrario a la libertad, que conociendo la verdad nos hará verdaderamente libres en Cristo. Que la virtud vuelva a florecer, esas virtudes que están encerradas en las características del fruto del Espíritu, y que la tierra ya no sea, ¿qué? Diferente del cielo. Si logramos eso como misión, como iglesia del Señor, como hijos e hijas de Dios, el error se ha desterrado, la verdad reine, el vicio se ha destruido, la virtud vuelve a florecer, la tierra ya no sea entonces diferente del cielo. Volver a restaurar, mis amados, el diseño de Dios, el shalom de Dios para la vida. Y qué lindo, porque cuando uno muestra, a mí me ha pasado, yo quiero esa vida, yo quiero vivir con ese shalom, y está en nosotros ser parte de eso. Y miren qué lindo, cuando hay un dicho en Uruguay que dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos.
Nosotros somos esos renglones torcidos que Él busca enderezar. Y cuando nos ponemos bajo el trabajo profundo del Espíritu Santo en nosotras, Dios va enderezando para llevar esa vida que sea imagen y semejanza de Él, como así lo diseñó Él en el Génesis. Adelante. Y vamos viendo que esa vida en el Shalom primero tiene el poder de la palabra, ¿sí? La palabra que primero es la palabra de Dios, que es el norte, que es el manual en el cual nosotros nos iluminamos. Acá está la lamparita encendida, word en inglés es palabra, y hay muchas letras. Y en un mundo donde hay tanto, 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 y miremos esta imagen, podemos trabajar tanto solo con esta imagen, ¿no? Tanto para elegir de tanta palabra o entrevero que busca a veces confundir, que seamos y guiamos siempre la guía en la palabra de Dios, que sabemos que ahí, con esa guía, no nos equivocamos. Y también el poder de la palabra para bendecir. ¿Saben que la palabra bendición y maldición viene de bien decir o maldecir? Elijamos ser impecables con nuestras palabras. ¿Saben que la palabra impecable viene del latín in, que el prefijo es no, y pecable es pecatus, que es pecado? Entonces, ser impecable es nuestras palabras vayan sin pecado. De esa manera, con el poder de la palabra construimos, afirmamos, ayudamos a las personas a afirmar la autoestima, a poder mostrar virtudes, valores, talentos que Dios le dio y que la persona a veces nunca lo supo, nunca lo vio. El poder de la palabra, seamos intencionales con ella. Otro, aquí vemos el poder del acuerdo. ¿Qué veníamos hablando? Veníamos hablando de la contienda, del destrato, del conflicto. ¿Por qué? Porque la persona no busca ponerse en acuerdo. Y el poder de ponernos de acuerdo es muy importante, muy importante. El poder del acuerdo. Busquemos el diálogo, busquemos la cooperación, no nos enganchemos con la bronca, el rencor, resentimiento, que eso es dolorosísimo, no nos permite avanzar. El poder del acuerdo. Adelante. El poder de la honra. Cuán importante. Cuán importante es elegir siempre personas que honremos. Aquí vemos una persona joven con un anciano en una sociedad que tanto y tanto a veces desvaloriza a los viejos, se dice acá. Bueno, ya está, a veces la persona grande, molesta, es toda una traba, lo llevo a la casa de salud, se dice acá, el residencial. Qué importante honrar, porque además hay un principio, el primer gran mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre y serás prosperado y de larga vida en la tierra. Amén. Que podamos honrar a nuestros ancianos, a nuestros padres, honrarlos, honrar a todos, porque es un poder muy grande que encierra la honra. Aún el que te deshonre, si vos honrás, elijo honrar, gano hasta una batalla espiritual y relacional, porque el que elige deshonrarte, pero tú te elevás por encima de la descalificación, la desvalorización, la crítica y la deshonra para honrarlo, quiebra, quiebra una corriente de violencia y descalificación muy terrible. Y vamos al apóstol Pablo cuando le escribía a la iglesia en Roma. Vaya iglesia perseguida la romana, ¿no verdad? Cuánta descalificación y deshonra. Y él decía: no se venguen vosotros por ustedes mismos. Dejen a mí, déjenme la venganza a mí, ¿sí? No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahí está la victoria. Venzo con el bien el mal. ¿Saben que hay dos palabras que empiezan con las primeras 4 letras? Vict, B-I-C-T. Vict
víctima, victoria. ¿Cómo empieza las palabras igual? ¿Cómo termina la historia? Depende de nosotros. Si sigo colocando la víctima de una historia de vida de violencia, descalificada, violentada, agredida, o digo, sí, eso me pasó, pero mi historia no me va a determinar mi historia de vida. ¿Me influyó? Sí, pero no me va a determinar porque cuando conocí a Cristo me dio la pauta y la posibilidad de transformar en victoria toda mi historia. Aprender de lo vivido como aprendizajes. Aprender de lo vivido para fortalecer un buen carácter. Aprender de lo vivido para tomarme de los principios de las características del fruto, que es la inteligencia emocional, de pararme en amar siempre, honrar siempre, en buscar la paz en los acuerdos, en vivir en gozo profundo aún en medio de la prueba del hoy. Sé que Cristo tiene mi prueba en sus manos y que va a haber un fin a esta situación con esperanza y que hay un propósito que me va a enseñar que yo en esta prueba aprendo mucho y hay sentido de propósito y que este dolor que viví luego Dios lo transforma para que yo pueda ayudar a muchos con dolores parecidos. ¡Wow! ¿Cómo eso hace? Qué distinto que uno vive cuando vivimos en victoria. Y no es de cualquier manera, sino es la victoria de la mano del Señor. Y esa victoria enorme en el perdón. Y hay una palabra muy grande cuando dice que el rencor el resentimiento, o sea, como en la arena, viene el agua, wow, ¿no? Y se la lleva y desaparece. Pero que el perdón sea en la roca, donde elijo siempre perdonar. Y el perdón, entender algo muy importante, nunca va a venir de una decisión del sentimiento. Me brota perdonar, no, no es verdad. Porque cuando uno está dolido y enojado, está dolido y enojado. Y una pauta de la inteligencia emocional es reconocer las emociones que tengo. Reconozco que estoy enojada. Reconozco que estoy dolida. Y valido la emoción. También elemento de la inteligencia emocional. Reconozco y valido. Tengo derecho a estar enojada porque a mí me lastimaron. Tengo derecho a estar dolida porque a mí me agredieron. Sin embargo, elijo perdonar. No porque me brote perdonar del sentimiento, nunca me va a brotar del sentimiento, me brota de la decisión de la voluntad. Elijo perdonar porque entendí. ¿Qué entendí? Entendí que perdonar es un regalo que me hago a mí misma, no al otro, y también se lo hago al otro, aunque el otro si lo recibe bien, si no lo recibe, bueno, pero porque puede haber perdón y no reconciliación. Pero a mí el regalo es que me libera, suelto, suelto la posibilidad de vivir atada en el resentimiento y en el rencor, porque elegí perdonar. Y el perdón es como la ola del mar, que hay momentos cuando decidí que empiezo a tener esa paz y ese shalom, estoy soltando, y me puede pasar que me brote de nuevo la bronca en el recuerdo, pero entendé que el perdón es un camino y un proceso que lleva tiempo, porque es una experiencia difícil y va a llevar el tiempo que necesites. Sin embargo, en esa oleada, finalmente, ¿cuándo selló el perdón? Cuando puedo recordar la situación, cuando puedo volver a pensar o ver a la persona y ya no siento rabia y ya no siento dolor. ¡Wow! Eso es como cuando la herida, si está abierta, sangra, duele, pero la cicatriz la veo siempre porque es cicatriz, pero ya dejó de doler, ya dejó de rabiar en mi corazón. El poder del perdón. Adelante. El poder de la ternura. En un mundo donde se habla mucho, hay un colombiano, un filósofo colombiano que se llama Luis Carlos Restrepo,
que él tiene un libro que el nombre se llama El poder de la ternura. Y él habla en un mundo donde está la tecnología creciendo a niveles altísimos. Sin embargo, cuán analfabetos somos emocionales. Por eso la inteligencia emocional es tan importante desarrollarla. En el poder de la ternura también. Todo esto que es el poder de lo que estoy hablando, cada cosa son elementos de la inteligencia emocional. De la ternura, donde poder revalorizar ese elemento tan hermoso. Y vemos esta imagen, la de un bebé, cuando toma los dedos con sus deditos, con fuerza, de su papá, de su mamá, de un adulto, te tomó para siempre esa ternura. Vemos la ternura que inspira un niño, que inspira una mascota, ¿sí? Que podamos ser pródigas siempre en llevar ternura al otro. Adelante. Dios nos invita a ser hacedores de paz. El Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Adelante. Y acá tenemos nuevamente esa pintora y ese pintor que es Dios, el lienzo en blanco, donde elijamos siempre esos colores que hacen a la inteligencia emocional para el lienzo de nuestra vida, el poder de la ternura, de la paz, del diálogo, del acuerdo, del perdón, ¿sí? El poder que implica en cada situación de nuestra vida elegir vivir. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es una persona inteligente emocionalmente. Adelante. Y dice ahí, tienes tu pincel, tienes tus colores, pinta el paraíso y entra después en él. Lo dijo Nikos Kazantzakis, un japonés, ¿sí? Que dice, tienes tu pincel, Dios nos ha dado un pincel, Dios nos ha dado colores para que sepamos verlos en nuestro contexto que nos rodee. Pintemos ese paraíso, ese shalom, que fue lo que diseñó Dios, el Edén. Y entra en ese paraíso, en ese diseño, para que, como lo dijo Juan Crisóstomo en el siglo IV después de Cristo, para que hagamos que un cielo en este tiempo, en esta tierra, también. Adelante. Y hagamos, como lo dijo Juan Crisóstomo, haz de la tierra un cielo. Y este paraíso es una foto que saqué, yo venía manejando con mi madre en Montevideo, la Rambla montevideana, que algunos pueden conocer, y era tan hermoso el arco iris que se abrió, dije, me paré el auto y dije, esta foto la tengo que registrar y la tengo de hecho en mi foto de perfil de WhatsApp, porque me parece maravillosa, ¿no? Este arco iris, que así sea, el arco iris es el pacto, Dios con nosotras, para llevar adelante intencionalmente una vida con inteligencia emocional, que es una vida con las características del fruto del Espíritu Santo, para que hagamos de la tierra, de este momento, de nuestros contextos, un cielo. En tercera de Juan 1:12 dice, amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, adelante. Y con esto cerramos este tiempo de compartir y agradecer a cada una este tiempo tan lindo de, bueno, de que haya sido de mucha bendición para todas.